Buenas tardes a todos. Gracias por atender el webinar el día de hoy. Queremos felicitar a todos los maestros en su día y esta es nuestra contribución desde la consultoría acerca de cómo vemos nosotros la situación educativa y cómo las instituciones pueden mejorar las condiciones de enseñanza a sus estudiantes. En Colombia estamos divididos por 6 estratos socioeconómicos de acuerdo al gobierno y estos estratos están relacionados directamente a los ingresos de cada una de las personas o de las familias. Si nosotros vamos de izquierda a derecha, hay una gran cantidad de oportunidades que van creciendo en la medida que las personas tienen mayores ingresos, pero en resumen aquí tenemos una problemática compleja porque las personas de estratos 1, 2 y hasta 3 van a tener menos oportunidades para educación, menos oportunidades de aprendizaje, especialmente en la situación que tenemos hoy en día relacionado al confinamiento. Otro inconveniente que se tiene es el acceso a Internet, la cantidad de dispositivos y las herramientas computacionales o las herramientas de software disponibles para las personas. Es muy importante entender que hay situaciones tan complicadas que los profesores han entregado material en bolsas plásticas para que los lleven a un niño que vive a 1 o 2 horas de los centros urbanos. Todas estas situaciones son muy complejas y han generado un estrés adicional en los docentes y en las familias. Vamos a hablar un poco del sistema educativo colombiano. El sistema educativo colombiano está clasificado en 5 grandes secciones: la educación inicial, la preescolar, la básica, la media y la educación superior. En esta clasificación tenemos 2 grados en la educación media, pero generalmente estos no se observan separados porque estos 2 grados adicionales se plantearon en el pasado cuando las personas salían de cuarto de bachillerato o 9º grado a un trabajo, pero actualmente la mayoría de instituciones o empresas requieren una persona que haya terminado su educación media. Desafortunadamente, el terminar la educación media solamente garantiza llegar a un salario mínimo, que en dinero actual pueden ser aproximadamente $250 más o menos. Tenemos colegios privados y oficiales. Dentro de los privados hay 2 categorías: los que están por concesión, perdón, dentro de los oficiales tenemos los que están por concesión y los que están directamente manejados por el gobierno. Dentro de los privados tenemos colegios con mensualidades desde $100 más o menos, que son 300, 400 mil pesos, tal vez un poco menos, hasta $1,000 aproximadamente, un poco más. De acuerdo a estos ingresos, las instituciones proveen cierto tipo de herramientas y cierto tipo de facilidades a los estudiantes para sus procesos de aprendizaje. Los colegios oficiales han tenido un auge con respecto a los años anteriores, especialmente las concesiones, porque tienen muy buena planta física, pero todavía es cuestionable la calidad impartida por los docentes, en algunos casos, no en todos los casos. El Ministerio de Educación Nacional tiene segregadas las instituciones de educación superior en públicas y autónomas, si lo hablamos en públicas y privadas. Pero las autónomas se pueden subdividir en 3 tipos de instituciones: las de bajo, medio y alto costo, donde las instituciones de bajo costo pueden tener una matrícula cercana al 1.000.000, 2.000.000 de pesos, y las de alto costo una matrícula de 26, 27 millones de pesos el semestre. Por supuesto, este tipo de instituciones van a segregar también los docentes que impartirán la educación a los estudiantes, donde una persona con una educación
con doctorado o postdoctorado puede tener un ingreso entre los 16 a los 45 millones de pesos mensuales, mientras que en una institución de bajo costo, donde el manejo de las finanzas está balanceado, o sea, no están a pérdida, pero tampoco están ganando dinero. Generalmente, el salario en estas instituciones es mucho más bajo. En las instituciones públicas, la situación es un poco diferente. Hay muy buenos educadores, pero también hay unos problemas adicionales relacionados con los educadores contratados por prestación de servicios. Eso también genera detrimento a la calidad de la educación porque se pierde pertenencia con la educación. Hay muchos roles que el facilitador o el educador puede tener dentro de la clase y es muy importante que cada uno de estos roles sea analizado y sea observado por el docente cuando se presentan diferentes situaciones. Por ejemplo, en las clases de artes o en las clases de música, donde las respuestas son más abiertas, se puede tener una situación donde el docente provoque o rete a los estudiantes a generar actividades o cosas nuevas. En otras es un poco más cerrado, por ejemplo, en las clases de matemáticas o ciencias donde las respuestas son exactas. También hay unos temas cuando el profesor es neutral o es abogado del diablo de acuerdo a las situaciones, pero es muy importante que el docente entienda que puede tener muchos roles en la clase y en las diferentes clases que él atiende. Estas son las modalidades de las tecnologías de información y comunicación. Muchos colegios estaban con presencial, con TIC, era clase y algunas ayudas para enviar las tareas a casa. Se cambió al e-learning, pero es un aprendizaje virtual donde lo que se tiene es una videoconferencia que el profesor está ahora lejos, pero impartiendo el mismo tipo de educación anteriormente. Se tiene el B-Learning, que es una mezcla entre lo presencial y lo virtual. Tenemos el aprendizaje en la nube, tenemos aprendizaje móvil, que es una tendencia bastante interesante donde las personas pueden aprender basados en sus dispositivos móviles. Tenemos aprendizaje personalizado cuando las personas tienen un currículum asignado y diseñado para ellos especialmente. El aprendizaje ubicuo es interesante porque también es asincrónico, no se requiere un docente o una persona que esté al frente todo el tiempo, pero sí una interacción entre las personas y generación de conocimiento de acuerdo a la experiencia de cada uno de ellos. Y el aprendizaje total que reúne todas estas características. El problema con el COVID generó una aceleración digital en la educación. Mientras muchas empresas están hablando de transformación digital, la educación estaba un poco quieta con eso, pero ahora con los estudiantes en las casas se ha generado una aceleración y es muy importante cambiar ese paradigma de lo que nos está sucediendo el día de hoy con respecto a la forma en que se imparte la educación a los estudiantes. Se requiere que los docentes tengan entrenamiento en educación digital. No es lo mismo tener una persona frente a 20, 10, 40 estudiantes a una persona que tiene muchas pantallas y que debe manejar la situación para enseñarle a sus estudiantes con una clase y en una modalidad diferente. Sin contacto no significa sin acercamiento. Los docentes deben tener acercamiento y deben tener más presencia con los estudiantes. El futuro de la educación es híbrida y debe tener componentes virtuales y componentes presenciales. Esto está especialmente relacionado con los laboratorios o prácticas cuando los estudiantes deben tener habilidades adquiridas cuando manejan este cierto tipo de equipos.
Desde nuestra consultoría tenemos servicios educativos como orientación profesional, apoyo profesional a jóvenes adultos con autismo. Es muy importante porque hay gran oportunidad de tener una mejor calidad de vida y mejores oportunidades laborales cuando las personas son propiamente orientadas. Tenemos cursos y talleres de liderazgo y gerencia de proyectos, seminarios y webinars. Finalmente, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. También que visiten LinkedIn, donde tenemos una gran cantidad de artículos y las otras redes sociales. Muchas gracias.